Hola, hola, yo soy Giselle Gutiérrez, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de entendimiento y conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de feminismo y psicoanálisis. Espera, ¿ya va qué? ¿Feminismo y psicoanálisis en una misma frase? Si vemos al psicoanálisis desde los ojos, la mirada de la mística Betty Friedan, nuestra querida Saint-Simon de Beauvoir, o la más incendiaria de todas, Shulamit Firestone, nos daremos cuenta que el feminismo pareciera no encajar dentro del psicoanálisis y el psicoanálisis no pareciera encajar dentro del feminismo. No obstante, si nos quitamos la mirada de esas grandes exponentes de la segunda ola del feminismo y comenzamos a ver el psicoanálisis desde otra perspectiva y desde los ojos de Juliet Mitchell, podremos entender cuál es la vinculación entre uno y otro. Pero, ¿quién es Juliet Mitchell? Juliet Mitchell es una psicoanalista y feminista marxista nacida en 1940. Es autora de múltiples e importantes obras, siendo Feminismo y Psicoanálisis por Freud, Reich y Leib y las mujeres, publicado en 1974, la razón de ser de este video, dado que a lo largo de este video vamos a estar hablando sobre la primera parte de esta obra. Además, en su oportunidad, Mitchell fue escritora de la revista New Left Review en 1966, lo que la posicionó como una de las voces más resonantes del feminismo de la segunda ola. En Feminismo y Psicoanálisis, Mitchell pretende reconciliar la obra de Freud con el feminismo y sostiene la tesis de que Freud y sus teorías son mucho más radicales y más interesantes y ofrecen un mayor cúmulo de posibilidades que las teorías de Reich o Leib para comprender el funcionamiento de la sociedad patriarcal y para servir de orientación a la práctica política del feminismo. En este sentido, una de las propuestas más contundentes de Mitchell es volver a Freud, pero ya va, no es volver a Freud con antorchas y trinchetes. No, sino volver a Freud desde una mirada en la que nos permita valorizar el potencial de la teoría freudiana para comprender el patriarcado y su efecto psicológico en las mujeres. Puesto que, en palabras de Mitchell, y cito, el tema de esta obra consiste en demostrar que un rechazo del psicoanálisis y de la obra de Freud es fatal para el feminismo. Cualquiera que sea la forma en la que se lo haya utilizado, el psicoanálisis no constituye una recomendación para la sociedad patriarcal, sino un análisis de la misma. Si estamos interesadas en comprender y rechazar la opresión de la mujer, no podemos permitirnos el lujo de subestimarlo. Así que en palabras de Mitchell es importante mirar desde una perspectiva mucho más amplia la obra y los aportes freudianos para poder entender el comportamiento de la sociedad patriarcal. Es por ello que Mitchell en su obra, en la parte que refiere a Freud, la divide en tres etapas. Las primeras dos están referidas a la formación de una dama, en donde aborda asuntos psicoanalíticos más generales y más específicos, y la tercera y última etapa, en la que refiere a Freud, habla sobre los freudianos y la psicología de la mujer. Y es precisamente eso lo que vamos a escuchar a continuación. En la primera etapa expone el psicoanálisis y el subconsciente, la sexualidad, el narcisismo, la masculinidad, la feminidad, la bisexualidad, la sexualidad preedípica, el complejo de Edipo y el complejo de la castración. En esta parte, la autora hace una aclaración fundamental teniendo en cuenta algunas críticas feministas. Dado que no se puede entender la teorización acerca de la sexualidad femenina sin entender el marco más general del psicoanálisis, aun y cuando las bases teóricas planteadas como el complejo de la castración sea uno de los más difíciles de aceptar. En cuanto a la bisexualidad
femenina se refiere a que detrás de todo y de todos hay una mujer, dado que la madre es tanto para el niño como para la niña, para el hombre como para la mujer. O como prefirió expresarlo Freud, la bisexualidad es más fuerte en las mujeres que en los hombres, porque la niña siempre tiene dos objetos amorosos, la madre y después el padre, mientras que el niño solo tiene uno. Pero la cultura humana somete todo, incluyendo la primacía de la adhesión a la madre, a la ley del padre, en cuyo nombre el niño y la niña emprenden sus destinos. Dicho en otros términos, la estructura patriarcal entiende la trascendencia del poder de las mujeres, que éstas ostentan, y por ello en todo momento procura someterlas para poder sostener el sistema. Si bien en la primera etapa remite a nociones más generales del psicoanálisis como el inconsciente y la sexualidad, Mitchell en esta segunda etapa se centra en cuestiones más específicas vinculadas a la teoría freudiana de la feminidad. Igualmente describe el complejo de castración y la envidia del pene, los excrementos, el pene, el bebé, el clítoris, la vagina, la madre preedípica, el padre preedípico, siendo estas últimas conceptualizaciones previas a la cultura griega, la cual dominó la construcción de la sociedad patriarcal analítica, las marcas de la condición femenina, entre las que encontramos el masoquismo, la pasividad, la vanidad, los celos y un limitado sentido de la justicia, la auténtica mujer y las alternativas. Esta última parte referida a la existencia de una forma de mujer perversa y otra mujer normal, y que ambas pueden convivir dentro de una misma mujer. En cuanto al complejo de castración, Mitchell señala que Freud indicaba que sucede en ambos géneros, pero para la niña, en cierto punto, este implica mayores complicaciones. Ya no los indicaba el mismo Freud cuando señala que la niña se siente en desventaja frente a la vista del genital masculino. Por eso la niña tardará un tiempo en asimilar su aparente falta, e incluso es posible que nunca lo haga o que lo haga, pero eso siempre será con residuos de la envidia del pene. Esto a tal punto de que Freud en 1933 señala que quizás deberíamos ver en el deseo de poseer un pene un deseo femenino por excelencia, lo cual suena bastante confuso e incluso contradictorio si no tenemos en cuenta su teorización respecto del complejo de castración de la niña. Bien, Mitchell, con respecto al complejo de castración, señala que sirve además para la transmisión de la cultura. Es por ello que el complejo de Edipo no es una trinidad, sino en cambio implica 4 términos, entre los cuales el cuarto y determinante es la castración. Aquí hay una diferencia importante entre niña y niño, ya que mientras la niña lo más importante es el reconocimiento preedípico de la castración, solo para el niño, que es el heredero de la ley patriarcal, será fundamental la aceptación de la castración simbólica que acaba con el complejo de Edipo. Igualmente, la autora señala que la castración implica ideas reprimidas que rodean la aceptación o el fracaso de la aceptación de la castración como una característica sexual. En relación a esto, igualmente Mitchell señala que la mujer hecha para sentirse originalmente privada mediante lo que parece ser un error de la naturaleza, y no como en el caso de otras privaciones por una necesidad cultural. La mujer basa sus demandas en una carencia, no menos que el hombre la denigra en virtud de la misma. Se vuelve envidiosa a través de la envidia del pene como por naturaleza.
exige privilegios e inmunidades, tratamiento de pedestal, para compensarla por su supuesta inadecuación biológica. En un momento narcisista, Mitchell diría que la niña abriga simplemente la esperanza de que posteriormente tendrá un pene o de que su clítoris crecerá. Si no abandona esta condición, desplegará lo que comúnmente se conoce como el complejo de masculinidad en años posteriores. También puede considerar su castración como un castigo específico impuesto solo a ella, pero todavía no como una característica sexual. Pero más allá de la posición que adopte la envidia del pene, será algo con lo cual la mujer de todos modos tendrá que lidiar. No parece haber salida, diría Mitchell. Debe continuar deseando o negar que existe diferencia alguna o aceptar su situación y sus consecuencias psíquicas de inferioridad. Aun y cuando con toda humildad tome este último camino, la envidia del pene desplazada tiene consecuencias aún más importantes que esta para el desarrollo de la feminidad, así como lo aclara Mitchell en su obra. Igualmente, en atención a la envidia del pene, la autora define a esta como la emulación de tareas masculinas. Se refiere al concepto de envidia del pene no como precisamente al órgano anatómico masculino, sino más bien a las ideas de poder que la gente sustenta sobre él. Por lo que también indica que la forma en que vivimos las normas de la sociedad humana es inconsciente. La tarea del psicoanálisis es descifrar de qué forma adquirimos nuestra herencia de las ideas y leyes de la sociedad humana dentro de la mente inconsciente. O para decirlo de otra forma, la mente inconsciente es la forma en que adquirimos dichas leyes. Igualmente, Mitchell define que el patriarcado es la ley del padre, por lo que esta ley nos puede ayudar a comprender cómo opera la misma en el niño como en la niña. Con respecto a la tercera etapa, esta se titula Los freudianos y la psicología de la mujer. La autora hace en esta la descripción del periodo interguerras comprendido entre 1914 y 1945, en los cuales se realizaron diversos debates sobre la feminidad. Según el psicoanálisis, ya cobraba fuerza en distintos países. Sin embargo, aunque se ventilaron diferencias reales entre teóricos como Jones, Abrams y Horney, las mismas se hundieron en una no resolución, puesto que los psicoanalistas y teóricos se limitaron a discutir opiniones sobre la feminidad y esta continuó inadecuadamente analizada. Tal conflictividad terminó con un impasse entre varios teóricos y Freud, puesto que por un lado estaban Jones y Horney con su posición en contra del falocentrismo freudiano, indicando que la feminidad de la niña se desarrolla progresivamente a través de los dictados de la constitución instintiva. La última cuestión consiste en determinar si la mujer nace o se hace. Mientras que para Freud la sociedad exige la bisexualidad psicológica de ambos sexos, que en uno de ellos adquiere una preponderancia de la feminidad y en el otro de la masculinidad. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer son hechos en la cultura. Ya para concluir, Mitchell señala en defensa de Freud que las feministas no critican a Freud, sino a las divulgaciones de su obra, es decir, al psicoanálisis popularizado y en ocasiones incluso a otros autores, confundiendo con esto autores y teorías, lo que en lo personal pudiéramos llamar Freud de botica o Freud Express. En este punto de la obra, Mitchell da una muestra de las interpretaciones erróneas que ha tenido la obra freudiana por parte del feminismo e incluso apuesta a rastrear
sus raíces, entre las cuales se halla desde la incomprensión conceptual hasta la rotunda negación del inconsciente. Y con esto siembra la semilla de vinculación entre el feminismo y las teorías freudianas como una forma de reconciliar ambas corrientes y por supuesto mantener su posición de defensa a Freud y la teoría freudiana con respecto a la sexualidad. Y hasta aquí el análisis de la primera parte de esta obra con respecto a lo que refiere Mitchell sobre Freud. Espero que haya sido de su agrado, que le haya dejado un aporte y una expansión del conocimiento este análisis. Y si tienen algo que agregar para complementar lo que ya se ha dicho en este video, puedes hacerlo en la caja de los comentarios. No me resta más que darte las gracias por llegar hasta aquí y mandarte besos y abrazos digitales desde mi pantalla. ¡Chao!